Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. En las sombras de las minas, no solo se extrae riqueza, también se arrancan los gritos siniestros de la tierra. La mina de Fresnillo. Desde que era niño, siempre me fascinaron las historias que mi abuelo contaba sobre las millas de Fresnillo, en Zacatecas. Historias de riquezas incalculables y de peligros descomunales que se escondían en las entrañas de la tierra. Nunca imaginé que esas historias se convertirían en mi realidad diaria cuando crecí y me convertí en minero, como mi padre y mi abuelo antes que yo. Mi nombre es Juan Carlos, y he trabajado en las minas de Fresnillo desde que tenía edad suficiente para empuñar un pico. La vida aquí es dura, el trabajo es agotador, y el peligro siempre está presente. Pero nada de eso se compara con el miedo que se siente cuando las sombras de la mina parecen cobrar vida propia. Se dice que en las profundidades de una de las minas de El Mineral hay algo más que plata y zinc, algo antiguo y malévolo que ha estado aquí mucho antes de que los primeros mineros llegaran. Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo conquistador, condenado a vagar por las cavernas por la codicia y la sangre derramada en su búsqueda de oro. Otros hablan de una criatura indescriptible, una presencia que se arrastra por las sombras, siempre al acecho. Yo nunca creí en esas historias. Para mí, solo eran cuentos para asustar a los nuevos y para entretenernos durante las largas noches después del trabajo. Eso fue hasta que empecé a notar cosas extrañas en la mina. Comenzó con pequeños incidentes, herramientas que desaparecían y aparecían en lugares imposibles, luces que parpadeaban sin razón aparente, y el sonido de pasos siguiéndome en los túneles vacíos. Al principio, pensé que eran bromas de mis compañeros o mi imaginación cansada jugándome malas pasadas. Pero entonces, las cosas se intensificaron. Un día, mientras trabajaba en una sección recién excavada, sentí una ráfaga de aire frío que me heló hasta los huesos. El silencio era absoluto, como si la mina entera hubiera retenido la respiración. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra oscura y alargada que se deslizaba entre las rocas. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora y sentí un terror que nunca había experimentado. Corrí como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás, hasta que la luz del día me golpeó la cara y el aire fresco llenó mis pulmones. Desde ese día, algo cambió en mí. Ya no podía entrar a la mina sin sentir que esos ojos invisibles me observaban, esperando. Los demás mineros empezaron a notar mi nerviosismo y algunos compartieron sus propias experiencias. No estábamos solos en nuestra inquietud. Algo se aparecía en la mina, algo que no pertenecía a este mundo. Las semanas pasaron y los incidentes se volvieron más frecuentes. Voces susurrantes en la oscuridad, sombras que se movían solas y una sensación de ser observado que nunca desaparecía. La tensión entre nosotros crecía. Algunos dejaron de venir,
Otros rezaban antes de bajar cada día. Y entonces, una noche, cuando la luna estaba oculta tras un montón de nubes espesas y el viento soplaba con fuerza en la superficie, algo sucedió en la mina que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era el turno de noche, y un grupo de nosotros había descendido a las profundidades para continuar con la extracción. La atmósfera era tensa. Cada sonido nos hacía saltar. Cada sombra parecía acecharnos. Pero necesitábamos trabajar, y la mina no esperaba. Yo estaba en un túnel lateral, alejado del resto del equipo, perforando una veta prometedora. El ruido del taladro era ensordecedor, pero a través de él comencé a escuchar algo más. Un murmullo, una voz que no parecía humana. Apagué el taladro y escuché. La voz se hizo más clara. Era como si la tierra misma estuviera hablando, susurrando palabras en un idioma que no podía entender. De repente, el túnel se iluminó con una luz azulada. Era tenue al principio, pero se fue intensificando hasta que pude ver mi sombra proyectada contra la pared de la propia mina. Me giré lentamente, y ahí estaba. Era una figura luminosa, flotando a unos centímetros del suelo. No tenía rostro, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. Intenté gritar, pero el miedo me había robado la voz. La figura se acercó, y pude sentir una fría desesperación que me envolvía. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese lugar, con esa cosa frente a mí. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la luz se desvaneció y la figura con ella. Me quedé allí, temblando, hasta que finalmente pude moverme de nuevo. Corrí de vuelta al área principal, donde encontré a mis compañeros igualmente aterrorizados. Todos habían sentido o visto algo esa noche. Nos reunimos en la superficie, exaltados, y juramos no hablar de lo que habíamos experimentado. Pero las miradas entre nosotros decían más que 1000 palabras. Algo había cambiado en la mina de Fresnillo, algo que ninguno de nosotros podía explicar. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores y miedo. Algunos mineros se negaron a volver a bajar. Otros traían amuletos e imágenes de santos para protegerse. La dirección de la mina trajo a sacerdotes para bendecir los túneles, pero nada parecía calmar la sensación de que no estábamos solos ahí abajo. Y entonces, una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas y el cielo se teñía de rojo por el atardecer, la mina nos llamó de nuevo. A pesar del miedo, la necesidad de trabajar y la curiosidad por lo desconocido nos empujaron hacia las profundidades una vez más. Descendimos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos y temores. La mina nos recibió con su habitual oscuridad, pero esta vez había algo diferente en el aire, una electricidad estática que hacía que la piel se erizara. Comenzamos a trabajar, intentando ignorar la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. Los golpes de los picos y el zumbido de las máquinas llenaban el ambiente, creando una ilusión de normalidad. Pero esa ilusión se rompió cuando un grito desgarrador resonó a través de los túneles. Corrimos hacia el origen del grito y encontramos a uno de los nuestros, José, paralizado de terror, apuntando hacia un rincón oscuro. Allí, entre las rocas, se movía una sombra, más negra que la oscuridad que la rodeaba.
No tenía forma humana, pero tampoco parecía completamente animal. Era algo que no pertenecía a este mundo. La sombra se movía lentamente, como si estuviera explorando, o peor aún, cazando. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a respirar, mientras la sombra se deslizaba entre nosotros y desaparecía en un túnel adyacente. El pánico se apoderó del grupo. Algunos querían seguir a la sombra, otros querían huir. La discusión se intensificó hasta que la voz de la razón prevaleció. Debíamos salir de la mina y buscar ayuda. Salimos a la superficie, donde la noche había caído por completo. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando nuestras caras pálidas y ojos asustados. Decidimos cerrar la mina temporalmente y contactar a las autoridades. Algo tenía que hacerse, algo tenía que cambiar. Los días siguientes estuvieron llenos de interrogatorios y exploraciones. Expertos en lo paranormal y geólogos llegaron de todas partes, buscando respuestas a los fenómenos que estábamos experimentando. Pero la mina guardaba sus secretos celosamente. Una noche, mientras los expertos se encontraban en las profundidades, un temblor sacudió la tierra. La mina tembló y rugió como si estuviera viva, y cuando el polvo se asentó, los túneles donde habíamos visto la sombra habían colapsado. Nadie resultó herido, pero el mensaje era claro. La mina estaba cerrada, al menos por ahora. Los expertos se marcharon sin respuestas, y nosotros nos quedamos con la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. La mina de Fresnillo sigue allí, silenciosa y enigmática. Algunos dicen que la sombra aún vaga por los túneles derrumbados, esperando ser descubierta. Otros creen que la mina se protegió a sí misma, sellando sus secretos lejos de los ojos curiosos. Yo, Juan Carlos, aún sueño con la mina. Sueño con sus riquezas y sus misterios, con la sombra y la luz azulada. Pero sobre todo, sueño con el día en que la mina vuelva a abrir y podamos enfrentar lo desconocido una vez más.